Amigos todos, muy buenas tardes. Vamos a empezar a comunicarnos con ustedes con determinadas narrativas de sucesos históricos ocurridos en Tuxpan en el mes de septiembre. Vamos a empezar por el general Santa Anna y el escuadrón de combate, los cívicos de Tuxpan, que tomaron parte en la batalla que se dio en Santa Cecilia, hoy Ciudad Madero, en el año de 1829. Paso a narrar. En la azarosa historia bélica de México se registra un hecho de armas poco conocido, pero no por ello menos significativo, ocurrido en el México postindependiente, en el cual se vieron involucrados los sueños de ese tiempo. Y qué mejor pretexto que la celebración de las fiestas patrias para traerlo a la memoria. Así explicado, permítaseme entrar en materia a renglón seguido. Una vez celebrado el Congreso Constituyente de la Nación Mexicana en noviembre 19 de 1823, expedida el acta de la Federación y reconocido Veracruz como uno de los 24 estados libres y soberanos de la naciente República, procedió a organizarse como tal de acuerdo con los lineamientos contenidos en dicha acta constitutiva. Críticas eran las circunstancias reinantes en todo el territorio nacional, particularmente en Veracruz a principios del año de 1829. A la sazón, el gobierno veracruzano, cuyo titular del Ejecutivo lo era el general Antonio López de Santana, estaba enterado de que en La Habana, Cuba, se preparaba una expedición española de reconquista, por lo que se consideró conveniente establecer en cada cabecera de Veracruz una junta patriótica para colectar fondos en sus correspondientes demarcaciones. La de Veracruz quedó integrada por don Antonio Gil Moreno, Pedro Pablo Vázquez, José María Serrano, Manuel Villa y Juan de Arismendi. La situación política socioeconómica reinante en la nación no podía ser más deprimente. Su ejército en bien triste estado, sus cuerpos carentes de oficio en el desempeño de sus cargos, la hacienda pública exhausta y sin esperanzas de recuperación, y encima de esto el amago de una invasión extranjera. Ya para fines del mes de mayo de 1829, y por informes del cónsul mexicano en Londres, se hablaba de 2 capitales de barcos mercantes y de cartas recibidas por las casas de Pasquel y Muñoz de la ciudad portuaria de Veracruz. Sabía ya el gobierno de México que en La Habana, Cuba, todo estaba dispuesto para que de su puerto zarpara la expedición española para invadir a nuestro país y tratar de reconquistarlo. En efecto, en el puerto de La Habana todos eran aprestos bélicos. Guerreros de mar y tierra se apresaban para una expedición de cuyo éxito no dudaban. Unos cuantos días de que ésta zarpara, circuló una proclama de su capitán general en la que se trataba de persuadir a los mexicanos de la conveniencia de volver a someterse al paternal yugo de Fernando el Deseado, para evitar así la anarquía que se enseñoreaba en México. Esta insensatez, esta demencia supina de un monarca abyecto y de un comandante imbécil, sería respaldada por un ejército de 3,000 hombres escoltados por un navío de línea, el Soberano, la fragata Restauración y Lealtad, el bergantín Cautivo y varias lanchas cañoneras, hasta hacer 48 unidades, todas ellas a las órdenes del general Isidro Barradas y del almirante Laborde,
Y fue así como el 5 de julio del citado año de 1829 se hizo a la mar la expedición española que se denominó de vanguardia, por suponerse que en España preparaban otra invasión de mayor envergadura. Y el 27 de ese mismo mes, la flota española fundió en Cabo Rojo, en donde, por cierto, tuvo que permanecer inactiva como consecuencia de un fuerte norte que los expedicionarios se vieron obligados a soportar. En vista de la servidumbre de que el enemigo ya había pisado playas mexicanas, el general Santana, quien fungía como gobernador y comandante militar de Veracruz, marchó de Jalapa para disponer la defensa de aquella plaza y tomar providencias para no ser sorprendido. La noticia del desembarco de los españoles se recibió en Veracruz por aviso oficial enviado desde Tuxpan, el cual llegó a las 10 de la noche, hora en que Santana mandó a repicar las campanas y a tocar dianas en los cuarteles, lo cual sobresaltó a los vecinos, que en gran número se reunieron en la plaza para enterarse de la causa de tal suceso. Y entonces Santana les dirigió la siguiente arenga: mexicanos, han desembarcado en Cabo Rojo los españoles y estamos tan distantes de temerlos que, por el contrario, quiero que desde este momento celebréis el triunfo de nuestras armas. Yo he de marchar sobre ellos y no dudo daros pronto un buen día. Vaya temeridad de Santana, que a esa altura ignoraba los efectos que traía Barradas consigo. Como quiera que haya sido, la actividad de Santana se acrecentó con los acontecimientos y dictó providencias encaminadas a reunir tropas, dinero, buques y cuanto fuera necesario para acometer la empresa, pues todo faltaba. Reunió en la plaza un poco más de 1,000 hombres de los batallones 3 y 5, batallones permanentes que residían en Jalapa, y compañías de preferencia del 2º y 9º batallón del activo de 3 villas residentes en Orizaba. Después de haber puesto en marcha por la costa 200 caballos y tiros de mulas aperadas para 6 piezas de artillería que llevaría por mar, y dispuesta a marchar con sus tropas por la vía marítima y sin orden, designación o autorización del presidente de la República, general Vicente Guerrero, Santana se hizo a la mar con rumbo a Tuxpan. Ciertamente no existía aún la Marina Nacional, pero en su tránsito hacia Tuxpan, y ojo con este dato, Santana la creó, pues protocolizando su constitución en un paraje costero del Golfo de México, ubicado entre el faro de Punta Delgada y la comunidad de Palmasola. En ese sitio hoy en día existe un poblado que lleva precisamente el nombre de Santa Ana. Después de haber puesto en marcha por la costa 200 caballos y tiros de mulas aperadas para 6 piezas de artillería que llevaría por mar, y dispuesta a marchar con sus tropas por la vía marítima y sin orden, designación o autorización, como ya se dijo, del presidente Vicente Guerrero, Santana se hizo a la mar. Ciertamente no existía aún la Marina Nacional, pero en su tránsito hacia Tuxpan, Santana la creó, protocolizando su constitución en un paraje costero del Golfo de México, ubicado entre el faro de Punta Delgada y la comunidad de Palmasola. En ese sitio hoy en día existe un poblado que lleva precisamente el nombre de Santa Ana. Pese a las circunstancias, Santana se sobrepuso a todos los imponderables. Formó cuadrillas para atravesar el seno mexicano, supuestamente vigilado por las poderosas embarcaciones de los enemigos, que, como ya quedó dicho, estaban en Cabo Rojo soportando un norte, por eso no los fueron a interceptar. Y sin designación del presidente Vicente Guerrero, Santana ciertamente se hizo a la mar con rumbo a Tuxpan. Pese a las circunstancias, Santana se impuso a todos los imponderables. Formó cuadrillas para atravesar el seno mexicano, supuestamente vigilado
por las poderosas embarcaciones de los enemigos, y en su caso el número y capacidad de su flotilla consistía en lo siguiente: la goleta mercante Luisiana fue habilitada como de guerra, y en ella viajaron el propio general Santana, su estado mayor y la banda de músicos del 2º batallón. La goleta Félix llevaba a bordo 120 soldados, el bergantín goleta Trinidad 104, la goleta Concepción 57, la goleta Iris 40, el bergantín goleta americano William 209, la goleta Splendid 181, la goleta Úrsula 157, y las lanchas estroncadas campechanas 54, Flor de Mayo 50, Veracruzano 30, Obucela 30 y la Chalchihueca 10. Igual número de soldados, un bongo, 2 paraguas, 3 botes de pescadores completaban las embarcaciones, y los efectivos en tropas que debían proteger a los invasores, el del suelo mexicano. Las marchas de estas fuerzas y el modo con que lo verificaban llenaron de entusiasmo a los buenos mexicanos. En esta ocasión el general Santana mostró todo su carácter, desplegando a la vez su genio y actividad. Esta escuadrilla arribó felizmente al puerto de Tuxpan el 11 de agosto del nombrado año de 1829, donde fueron reunidos numerosos recursos y canoas. Muchos elementos de la tropa original llegaron a Tuxpan enfermos de disentería y de fiebres intermitentes, por lo que Santana se vio obligado a improvisar un hospitalillo y su campo militar provisional, que ubicó precisamente en un paraje que hoy se conoce con el nombre de Congregación de El Higueral, recibiendo por parte de la Cofradía de las Benditas Ánimas un recurso económico dispuesto para el aseo de sus tropas. Por otra parte, las bajas que habían sufrido sus tropas fueron suplidas con improvisados elementos humanos reclutados en la ciudad de Tuxpan, quienes una vez abanderados fueron denominados como el escuadrón de combate Los Cívicos de Tuxpan. Se cuenta que después de varias escaramuzas libradas por las tropas de Santana e Isidro Barradas, finalmente la batalla decisiva que se libró entre ambas fuerzas en los terrenos de la hacienda Doña Cecilia, en donde hoy en día se ubica Ciudad Madero, se pronunció a favor de las tropas del general Santana. En el parte de novedades se registró que el denominado escuadrón de combate, los llamados Cívicos de Tuxpan, tuvieron una meritoria participación, lo que originó que con mérito en ello, al siguiente año de 1830, precisamente un año después, es decir, en el mes de septiembre, a la aldea de Tuxpan, que era un simple paraje, se le concedió el título de villa. Tal fue la saga histórica del general Santana y los Cívicos de Tuxpan. Y ahora vale la pena leer algo que escribió Guillermo Prieto sobre el particular. Núblase mis recuerdos de esa época para reaparecer una noche del año de 1829. La ciudad despertó a deshoras de la noche al estampido del cañón, a los repiques de vuelo de las campanas de todas las iglesias, a la iluminación espléndida de la última choza y de los más levantados palacios, a los víteres, al regocijo inmenso de todas las clases de la sociedad. La rendición de Barradas gritaban, corriendo en todas direcciones, los vendedores de papeles, las gentes se abrazaban sin conocerse, los tenderos en sus puertas destapaban botellas y brindaban con el primero que pasaba, las dianas se alborotaban, los cohetes aturdían y a veces el placer se parecía al remedio de la tempestad. En efecto,
Isidro Barradas y su quimérica invasión de reconquista de México habían fracasado en Ciudad Madero, en los terrenos de la hacienda Doña Cecilia, en las playas de Cabo Rojo y de Pueblo Viejo, el 11 de septiembre de 1829, y las banderas quitadas a los invasores y conducidos a México por los oficiales Domingo Soto, Wall, Stabuli y Verosky, inclinaban el cuello de los balcones del Palacio Nacional, avergonzadas de la locura de los partidarios del trono y del altar. Estas, como fuente de información, son las páginas 176, 177, 178 de la Historia de Veracruz, cuyo autor lo fue el señor Manuel Betrés. El artículo se titula Memoria de mis tiempos, página 47, el autor Guillermo Prieto. Esta fue la saga histórica del encuentro de Santana con Isidro Barradas, la intervención de los cívicos de Tuxpan y la causa de que por su participación y distinción en el combate, Tuxpan recibió el título de villa. Gracias.